Reparador. ¿Ah? Por supuesto vamos a continuar, como lo hicimos el día de ayer, con este tema central que en el fondo nos obliga ahora a algo que es más interesante que decir, digamos, que la razón peruana, que estamos formidables, etcétera. Como ya alguno de los parlamentarios ha dicho, nada de triunfalismos, pero lo que tenemos que hacer es didáctica, porque en realidad son muchos los temas que en general no se conocen en el conjunto de la opinión pública y tampoco han sido materia de un tratamiento tan sistemático como el que hemos tenido en estas dos primeras sesiones, ¿no es cierto?, que han sido realmente fenomenales. Están con nosotros el doctor Fabián Novak, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el almirante y congresista Carlos Tubino Arias Schreiber y el doctor Raúl Villanueva Pascuale, ex integrante del equipo técnico de la delegación peruana ante la Corte de La Haya. Muy bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Me gustaría iniciar la conversación planteándoles esta pregunta. ¿Qué es lo que consideran ustedes que ha sido bien planteado por el Perú? El equipo tanto peruano como el equipo de los expertos internacionales ha tocado varios temas, pero en realidad ha partido de dos puntos que son el centro del diferendo, ¿no es cierto? El hito por un lado y el punto Concordia, y por otro lado la delimitación, sobre todo de la llamada zona exterior. En ese debate acerca de la marina, o del océano y del mar y los derechos marítimos, es donde en efecto han habido dos especialistas de altísimo nivel que han tenido una tremenda capacidad de persuasión y de señalar pues las inconsecuencias en general del argumento chileno. ¿Cuál es la opinión general recogida hasta ahora por ustedes, que son relativamente mucho más conocedores y expertos en la materia? Almirante Carlos Tubino, bienvenido. Sí, muy buenos días. Bueno, yo decir lo siguiente. La verdad que primeramente ha sido una impecable presentación la que hemos escuchado tanto ayer como hoy día, y hay varios temas que se resaltan y que son pensamiento fuerza al final. Primero, la justificación que el Perú hace para presentar, vamos a decir, su posición para la delimitación marítima con la equidistancia. Y se ha mostrado claramente cómo es la configuración de la costa sudamericana y que muy cerca al punto Concordia cambia de dirección. En el lado peruano, del sureste hacia el noroeste, y cuando llegamos a Chile, de norte a sur o de sur a norte. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que no es acorde al derecho que en una configuración de ese tipo sea el paralelo la delimitación. Entonces, el Perú presenta la equidistancia. Otro tema que también engloba todo esto es un pensamiento. La tierra domina al mar. Entonces, desde ahí hay que partir para la delimitación. Pero todo eso, perdóneme, la manera en como usted está argumentando, almirante Tubino, presupone lo que sería el límite natural. Lo que Chile sostiene es que no hay límite natural porque hay un acuerdo, porque hay un tratado de límites. Y ese tratado de límites puede ir contra la naturaleza o la costumbre o la legislación internacional. Sí, mira, Guido, pero hoy día hemos escuchado por varias presentaciones, la primera de ellas del señor Lowe, del Reino Unido, donde él demuestra y ha hecho muy prolijamente una lectura, párrafo por párrafo, letra por letra, sobre la Declaración de Santiago del año 52, y ha demostrado fehacientemente de que no es un acuerdo de límites, y al final él lo dice, no hay pruebas que muestren ni un ápice que se estaba estableciendo una frontera marítima entre los tres estados. Lo que se estaba haciendo era un acuerdo provisional para protección de la pesca, sobre todo de las ballenas, y eso es lo demuestra él, inclusive hasta con el documento de invitación que se le hace al Perú para participar en esta declaración, porque en el año 47, tanto Perú como Chile habían hecho declaraciones unilaterales, que no hablan de límites laterales, sino hablan de el límite de las 200 millas, que eso es lo más importante en todo esto, pero todo esto se ha tratado de llevar
a un tratado de límites, y la verdad que... Bueno, se ha tratado de hacer algo sumamente más complejo en realidad, ¿no? Ayer Pelé lo que dijo en el inicio de su intervención fue muy interesante. Es muy poco frecuente que un diferendo, que un contencioso que se someta a la alta jurisdicción de esta Corte vaya a estar marcado por un enfrentamiento tan marcado de tesis jurídicas. Incluso se podría reducir a decirse que el Perú ha presentado un caso, un procedimiento muy sencillo de delimitación marítima, y que Chile intenta transformarlo en un litigio muy difícil de comprender y muy complejo, ¿no? Es una manera directísima de iniciar en realidad su discurso. ¿Qué piensa don Fabián Novak? Bueno, buenos días. Efectivamente, yo creo que hay varios puntos de la estrategia peruana que son interesantes, ¿no? Uno lo acabas de mencionar, Raúl, y es el hecho de alguna manera, digamos, calificar la propuesta chilena de delimitación como una propuesta absurda, como una propuesta que va en contra de la naturaleza, como una propuesta que va en contra de la configuración de las costas de los estados y que finalmente no cumple con el propósito de toda delimitación, como y cuyo argumento chileno es, pero lo han aceptado. Exactamente. Pero ustedes lo han aceptado durante 50 años. Yo creo que lo han aceptado, y además otros países también tienen la misma delimitación, que es el paralelo. Sí, pero y bueno, por el caso pues de Ecuador y de Colombia también, ¿no? Claro, pero Bandy ayer lo explicó muy bien en el sentido de preguntarse, ¿no? Una lógica impecable. Dijo, ¿para qué estamos acá? Para delimitar las costas de la frontera marítima de dos estados adyacentes. Muy bien, ¿para qué debemos delimitar esa costa? Bueno, lo que dijo es que el propósito de toda delimitación es buscar un principio de aplicación que de alguna manera distribuya equitativamente las aguas entre dos países. ¿Cuál es ese principio? El principio de equidistancia. Ese principio de equidistancia es aplicable a la frontera marítima entre Perú y Chile, sí, y lo demostró geográficamente. Entonces, digamos, yo creo que ese punto de la estrategia es muy fuerte, porque de alguna manera lo que le está recordando a la Corte es el criterio que tú utilizas y el propósito que tú buscas en toda delimitación marítima es el que tienes que aplicar aquí. Porque si tú aplicas un criterio distinto, es decir, la propuesta chilena del paralelo, llegas a absurdos geográficos como, por ejemplo, el recorte de la costa, como el famoso triángulo terrestre sin mar y cosas por el estilo. Por eso la mención de varios casos, en realidad, en que la resolución de la Corte ha ido en esa línea. Exactamente, incluso desde los años 60, 69 en adelante, ¿no? Otra cosa que me ha gustado mucho el día de hoy es la presentación de Tulio Treves, a efectos de demostrar algo que se ha debatido mucho en el Perú, y es en relación a la oportunidad en el que Perú plantea este tema. Algunos críticos señalaban que el Perú había tardado mucho. Sin embargo, Treves, que además ha sido miembro y presidente del Tribunal del Mar, señala que en realidad esto no es así, porque el debate en relación a la delimitación marítima de países con costas adyacentes es un debate que se da en los años 70 y que recién culmina a principios de los años 80. Y entonces él de alguna manera establece muy claramente cómo ya el Perú el año 78 participa activamente en una de las comisiones de la tercera conferencia de Derecho del Mar, y cómo el Perú plantea ya en el año 78 su postura, que es la de la equidistancia. Luego, la nota que presenta la Cancillería a través del embajador Ara Schreiber el año 80, y donde se ratifica la posición del Perú de defensa del principio de equidistancia. Y finalmente, el año 86, la ya conocida y comentada nota bácula, donde el Perú ya plantea bilateralmente el tema. En consecuencia, es una sucesión lógica de las cosas, donde no hay tardanza, no hay, digamos, dilatación por parte del Perú, sino más bien una presentación oportuna de su posición. Lo interesante es allí cómo se va haciendo la contraposición en realidad de la posición peruana, amparándose en la evolución que va teniendo el tema históricamente, ¿no? Exacto. La posición de Treves a mí me pareció realmente notable, porque además nos enseñaba una serie de temas sobre la discusión marítima que verdaderamente es histórica. Y cito una frase de él al comienzo también de su alegato. El propósito de este alegato no es naturalmente pontificar ante la Corte de asuntos meramente históricos. Sin embargo, puesto que Chile intenta leer los documentos de mediados del último siglo a través de los ojos del derecho del mar internacional contemporáneo,
parece necesario realizar esta mirada hacia atrás y presentar a la Corte el derecho marítimo internacional tal como existía a mediados del siglo XIX. Entonces se arranca, tenemos un recorrido histórico realmente. Pero hay un formidable. aspecto, Raúl, de la presentación del profesor Bandi que a mí me parece extraordinario y que es poner de manifiesto cómo Chile ha ido fijando esa supuesta frontera marítima recién a partir de los años 90. Alega que existe desde el año 54, pero la establece vía mapas, cartografía, recién a partir de los años 90. Yo quisiera la opinión del señor Raúl Villanueva, que ha sido un integrante, un miembro y que del nos grupo. contaba además una jugarreta con respecto a Ecuador, así que tiene mucho que contar. ¿Cómo no? Bueno, efectivamente la cartografía chilena que representa al mar chileno, digamos, no solamente la frontera, sino al mar chileno, es muy tardía, es de fines de los 80 o ya de los 90. Nosotros hemos buscado intensamente aunque sea un croquis, que nos dé una imagen de lo que podrían haberse figurado los chilenos después de la declaración del presidente chileno en 1947, no lo hemos encontrado. Tengo aquí la contramemoria, los chilenos no han presentado tampoco ni un solo croquis de que es como se imaginaban ellos el mar a raíz de la proclamación de las 200 millas y después de la declaración de Santiago. No existe. Lo que presentan son mapas escolares, pero de nosotros, pero como no de pueblo, ellos, claro. No de ellos, ni una sola. Y eso es lo que ha remarcado el abogado Bandi, ¿no? El día de ayer. Yeah. Con respecto a lo que me preguntaba don Raúl, efectivamente en la contramemoria los chilenos presentan la invitación que se le hace como prueba en contra nuestra, la invitación que le hacen ellos a Ecuador a la conferencia de donde salió la Declaración de Santiago. En esa invitación figura, hay una alusión a la demarcación de límites. Pero esa no es la invitación que recibimos nosotros. Obviamente nosotros hemos presentado en la respuesta la invitación que nos hicieron ellos. Esta mañana escuchaba que parece que en la dúplica han dicho que esa invitación que le hicieron ellos a Ecuador era una invitación común de Perú y Chile, lo cual ha sido desmentido esta mañana. De manera que hay una serie de argucias que se van deslizando y que se van haciendo evidentes. Porque es evidente que uno no puede presentar como prueba, por ejemplo, yo no lo puedo presentar a Fabián una invitación que te he hecho a ti y no a Fabián. O sea, es ilógico, ¿no? Es algo que no quiere que esté juntos. En derecho, el que alega algo tiene que probarlo. Pero aquí parece que tanto Perú como Chile tienen que probar algo. Perú tiene que probar que no existió tratado de límites y Chile tiene que probar que sí existió tratado de límites. ¿Cómo es la valoración? Me permites, no es así. La carga de la prueba la tiene Chile. Chile afirma que hay un tratado de límites. Por eso. Y nosotros tenemos además lo que no existe no se tiene que probar. Quien tiene que probar aquí algo es Chile. Chile debe probar de que que existe un tratado de límites. Y su probanza hasta el momento es débil, carece de fundamento. Las hemos refutado. Se le nota un poco a trompicones, digamos, que bueno, el jueves, está tratando de arreglar. escucharemos los alegatos. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar, por supuesto, diciendo, mire, lo más importante que ha ocurrido el día de ayer, aparte de las exposiciones en La Haya, ha sido la confesión de parte del presidente Piñera, que es lo que me gustaría también que ustedes dicen. Es decir, acepta que en efecto Chile ha tenido errores y que estos se van a poner de manifiesto en el alegato peruano. De modo que ya está diciendo, en buena cuenta, mire, en la reunión de La Haya no nos está yendo muy bien, vámonos haciendo la idea de que algo va a pasar. Hacemos una pausa, 8:30 y continuamos.